Los cambios son inherentes a la vida, cambiamos las personas, cambian los pueblos y las ciudades, cambian las corrientes de pensamiento, los trabajos, el arte, los paisajes, las necesidades, los problemas, los retos, los derechos, los modos de movernos y estar, y no nos queda otra que avanzar al paso de la historia personal y colectiva que vamos escribiendo con nuestras decisiones y con las decisiones que otros toman en nuestro nombre. En la vida todo es política, las sociedades se articulan y avanzan haciendo política, la política de las cosas, la política real que a veces arrastra ruido que deja de serlo si el debate llega finalmente a acuerdos y soluciones para los ciudadanos. Y esta noche hemos convocado a 3 presidentes autonómicos, que además son los 3 socialistas, aunque probablemente con matices distintos en su discurso y en la manera de afrontar las demandas de la sociedad. Quizá también porque las comunidades que gobiernan tienen circunstancias y necesidades particulares y distintas. Francina Armengol, presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, muy buenas noches. Hola, bon vespre, buenas noches. Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Emiliano García Paje, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Bienvenidos a los 3 a esta mesa de charla, de conversación, como decíamos. Es decir, que esto sería un éxito si entre ustedes hablaran y encontraran los matices, si es que los hay, en los temas que vamos a poner sobre la mesa. Y antes que nada, el primero, porque está de actualidad, lo que ha pasado en Venezuela, la autoproclamación de un nuevo presidente, pero Maduro se considera todavía el presidente legítimo. Muchos países, con Estados Unidos a la cabeza, dando legitimidad al nuevo presidente. Y aquí en España la oposición apretando a Pedro Sánchez para que lo haga. Pedro Sánchez, de momento, ha hablado con el presidente que se ha autoproclamado de manera provisional, pero no le reconoce. Y la oposición le aprieta. Presidente Vara, ¿qué tiene que hacer el presidente Sánchez? Yo creo que él y el conjunto de los presidentes de la Unión Europea es mantener un criterio uniforme y único. Lo último que le puede pasar a Europa es que ni siquiera en política internacional seamos capaces de ponernos de acuerdo. Y más bien haríamos también en España en no jugar con esto. Un país puede tener opiniones diferentes en otras materias, pero en política internacional es un verdadero suicidio el no buscar la unidad de criterios, ¿no? Yo creo que no hace bien la oposición intentando jugar también con esto con carácter electoral y un país que no es ni siquiera capaz de ponerse de acuerdo en un asunto de esto porque primen más los intereses electorales, dice muy poco en nuestro favor, ¿no? Francina Armengol, la oposición aprieta a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez se mantiene a la espera de esa posición común de la Unión Europea. Sí, bueno, primero déjame saludar a Guillermo y Emi, es un placer compartir este rato con vosotros. Aclaro a los oyentes que la presidenta Francina Armengol es la única que no está sentada aquí. El próximo debate lo tenemos allí en Baleares, en Mallorca. Sí. Pero voy yo también, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Presidenta. Sí, bueno, yo un poco como planteaba Guillermo, creo que los presidentes autonómicos lo que tenemos que hacer es apoyar la postura del Gobierno de España, que tiene que tomarla en el seno de la Unión Europea, y es verdad que es una situación preocupante y que se tiene que resolver dentro de los cauces democráticos, ¿no? Y evitar los conflictos en la sociedad civil, que creo que también preocupa muchísimo. Presidente Paje. Bueno, vaya por delante que desde el punto de vista institucional nosotros nos ponemos a disposición del Gobierno. La política internacional y la coordinación con la Unión Europea es del Estado. En esto, como en emigración, hemos intentado mantener una posición lo más razonable, sensata y al mismo tiempo colaboradora. Lo cual no quiere decir que no tengamos opinión. Yo particularmente creo que en la Tercera Internacional ya se separó el socialismo del comunismo, en la medida en que para la izquierda, que yo creo real y posible, que es la que representa el PSOE, la libertad es una clave determinante. No la hay en Venezuela y no me gustan muchas de las cosas que escucho de la derecha de Venezuela y el empresariado que se mezcla y seguramente la interferencia que hay para mantener sin alimentación y desabastecido a Venezuela por parte de potencias extranjeras, particularmente Estados Unidos, pero eso no me lleva a pensar que el régimen tiene legitimidad democrática. Esto tiene que acabar en elecciones. Probablemente con tutela internacional, porque si no, no van a tener respaldo universal, ¿no? Sí, la palabra. Sí, yo tengo la suerte de tener ahora muy cerquita a Felipe, porque se ha convertido en ciudadano extremeño de jueves a domingo muchas semanas, y de disfrutar de su compañía y de sus conversaciones, ¿no? Hace ya mucho tiempo que Felipe me dijo que Venezuela había encallado, que había entrado en carretera cortada y que antes o después pasarían cosas, y estas cosas son consecuencia de eso. No se producen violaciones de los más elementales derechos humanos y obviamente eso tiene consecuencias.
Bueno, pues en esto hay acuerdo entre los tres presidentes autonómicos sentados aquí. Voy a poner sobre la mesa el debate territorial. Presidenta Armengol, ¿pueden convivir discursos dispares sobre la estructura del Estado y sobre Cataluña entre socialistas sin que se resquebraje el partido? Bueno, nosotros hemos dicho muchas veces, y porque lo creemos y porque además yo creo que es realidad, que el Partido Socialista es el que más se parece a España, y España es un país plural y diverso, ¿no? Y cada uno representa sensibilidades diferentes respetando las cuestiones propias de su territorio, ¿no? Y hemos discutido, hablado, debatido muchísimo dentro del seno del Partido Socialista, de hecho yo mucho con Guillermo y con Emiliano y con otros compañeros y compañeras, y lo que nos une a los socialistas, a los de toda España, son la defensa de una ideología que prima la libertad, la igualdad de oportunidades, la justicia social, y luego evidentemente como presidentes autonómicos cada uno defenderá su territorio, defenderá sus propias identidades, sus propias circunstancias personales y colectivas, ¿no? ¿Pero a usted le chirría a veces alguna actitud o alguna declaración que sale de algún otro territorio, o del presidente Vara o del presidente Page, por ejemplo? Bueno, mira, yo soy una persona, y yo lo he explicado muchísimas veces, que creo que España tiene que evolucionar hacia un Estado federal con respeto absoluto a todos los territorios, y yo intento siempre ser muy respetuosa con las políticas que se hacen en cada territorio, entendiendo que cada uno conoce mejor su población y las necesidades que tienen, y que toman las mejores decisiones desde como más cerca estás de tus conciudadanos y conciudadanas, ¿no? Y bueno, y entiendo que a veces entre territorios diferentes podemos no entender bien la realidad del otro, ¿no? Yo siempre pienso que a veces entre españoles nos conocemos poco, y que conocemos poco la realidad y la singularidad de los otros, ¿no? Y es verdad que según qué declaraciones pues demuestran que no conocen muy bien el territorio de mi comunidad autónoma, o puede ser desde aquí que se hagan declaraciones hacia otros territorios que tampoco no puedan caer bien, ¿no? Yo no sé, y luego ya me lo dirá ella, si le chirrió a Francina Armengol, presidente Vara, esa propuesta que se aprobó en el Parlamento de Extremadura, propuesta del Partido Popular para aplicar el artículo 155 en Cataluña, y dice textualmente: de manera firme, con la amplitud y duración que se requiera para frenar el desafío independentista. Respondiendo en primero, no voy a eludir la respuesta obviamente, pero primero a nosotros nos une, a los tres que estamos aquí, al conjunto de los responsables del PSOE en cada una de las federaciones, nos une algo muy importante, que es el concepto de la igualdad. Estamos juntos porque tenemos una idea respecto del concepto de ciudadanía y del concepto de igualdad que es la misma, y que no queremos que la vida de nuestros hijos de ninguna parte de España dependa solamente de la cuenta corriente de sus padres, ni su educación, ni su salud, ni sus cuidados, ¿no? Luego, en el PSOE ha habido siempre almas, pero esto no es de ahora, esto es desde el siglo XIX. Ha habido siempre almas. Hay un alma más federalizante, un alma más jacobina, almas que compartimos, y eso se llama Declaración de Granada, Documento de Granada, Declaración de Barcelona, donde el alma que puede representar Francina Armengol con el alma de los que podemos representar un alma más jacobina, la pusimos en conjunto y fuimos capaces de encontrar un punto de aproximación. De eso se trata, de salirnos al encuentro, que es lo que yo creo que está faltando ahora mismo en este país. Mira, en una comunidad como la nuestra, tú lo decías en la introducción, Ángels, yo no puedo, ante un hecho como es que se vote, si se está o no de acuerdo con la Constitución española, con el espíritu de la transición, con la unidad de España y con la igualdad de derechos y en deberes de los españoles, yo a eso no puedo votar en contra. Pero votaron a favor de la aplicación del 155. Porque fue una propuesta trampa, porque se mete un apartado que tiene que ver con el 155. Yo el 155 lo digo y lo diré, además lo digo con toda la claridad del mundo. Si se tiene que volver a aplicar, se aplicará. Pero si algún día se aplica el 155 y esa decisión no está basada en una violación real de la Constitución, sino en una mera interpretación, y eso llega algún día a los tribunales europeos y lo tumban, ese día es el final. Es decir, el día que alguna de las decisiones que tomemos como país, como España, en relación con lo que está ocurriendo en Cataluña, si esa decisión que se toma algún día la tumba un tribunal internacional, sería para nosotros enormemente negativo. Por eso lo que decimos es si se dan las circunstancias... Pero la proposición no decía si se dan las circunstancias. Pues porque desgraciadamente, Ángel, en España ahora mismo ya no hay matices, ya no hay anocheceres ni amaneceres, solo hay día o noche. Entonces, como han desaparecido los anocheceres y los amaneceres, pues te obligan a elegir entre el sí o el no. Y a mí no me va a conducir nadie, y lo explicamos. Y la posición, en la fijación de posiciones quedó absolutamente claro. Que luego, claro, pues se hacen interpretaciones de este tipo, pero yo no puedo votar en Extremadura contra la Constitución porque los extremeños no me lo permitirían. Le traslado la pregunta al presidente Page. ¿Usted hubiera votado una proposición de este tipo? Sin matices, porque es una proposición sin matices.
Bueno, depende del contexto. Yo entiendo perfectamente al presidente de Extremadura y conozco muy bien la posición de Guillermo desde siempre. Es absolutamente constitucionalista y tengo que decir que dentro del PSOE es de los que más esfuerzo han hecho por entender la diversidad. Le aseguro que algunos que pasamos por mesetarios y por extremistas castellanos tenemos las cosas mucho más claras de lo que se imaginan. Yo de estos días voy a visitar a las casas regionales de Castilla-La Mancha en Barcelona y les voy a decir lo mismo que digo en Toledo. No hay Estado federal en el mundo, federal, ni constitucional, que no tenga un 155. O para entendernos, el 155 está pensado para preservar el artículo 14 y el artículo 2, los derechos de los demás. Yo apuesto por un Estado federal, pero para ser sinceros, para no engañarnos, si es lo que tenemos, hombre. ¿Pero qué tiene España? Le hemos llamado Estado autonómico porque teníamos complejo desde la República a lo que es un Estado federal. Seguramente con matices, con dificultades. Si mañana se tiene que perfeccionar el Estado autonómico que tenemos en un Estado más federal, será reforzando los elementos de igualdad entre las federaciones, que es lo que recoge el Estado federal. Pero no nos engañemos, el independentismo en Cataluña no quiere la igualdad entre los territorios. Es una reacción más de la crisis que tenemos. Ante esta crisis ha habido dos tipos de dudas que se han planteado. Una, la duda de mucha gente sobre qué hacer como respuesta a la crisis socioeconómica que se planteó desde el 2007. Hayan emergido partidos que buscan la ansiedad y que aprovechan la ansiedad, algunos con más o menos demagogia, otros que resistimos, defendiendo lo que hicimos para que España llegara a ser una de las grandes potencias del planeta, moderna y con un estado del bienestar, defendiendo que para que haya un estado del bienestar también hay que cuidar del bienestar del Estado, pero hay otros que no dudan sobre lo que hay que hacer, sino que tienen una duda más peligrosa, y es que dudan lo que son. Y así no nos vamos a entender, porque es que nosotros no dudamos lo que somos. España es un país plural, federal o federalizante, le llamemos como queramos, pero finalmente un país que se reconoce a sí mismo. Y yo creo que buena parte del independentismo en Cataluña responde de manera egoísta, por tanto, contrario por completo a las ideas que defendemos los tres presidentes socialistas, de manera egoísta a lo que representamos, que es el concepto de igualdad, ¿no? Presidente Armengol, ¿algún matiz a esto que ha estado escuchando? A ver, ahora decía Emiliano, nosotros ya somos un Estado federal y es cierto que yo creo que la Constitución española en su espíritu dibujó una España que tenía que avanzar a partir de un modelo autonómico de cada vez más descentralizado, avanzar hacia un Estado federal, pero todavía nos faltan algunas cuestiones que para mí y para los socialistas son absolutamente importantes. Me refiero a la reforma del Senado, que tiene que ser, yo creo que lógicamente una Cámara de Representación territorial. Nos falta definir bien las competencias claras entre comunidades autónomas y gobierno español y evitar los conflictos que tenemos en el Tribunal Constitucional muchísimas veces por intereses más partidarios de quien gobierna en un sitio o en otro para recurrir constitucionalmente según qué leyes autonómicas. Nos falta esa capacidad de codecisión, nos faltan organismos tanto bilaterales como multilaterales que sean claros y de reunión rápida, por ejemplo, y yo creo que con Emi y con Guillermo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La Conferencia de Presidentes, que es un espacio importante en España, que empezó a funcionar con el presidente Zapatero, que es un espacio donde tendríamos que coordinarnos y hablar y poner en común los problemas que tienen los ciudadanos y buscar soluciones conjuntas. No sé, yo en 3 años y medio nos han convocado una vez. Entonces, claro, eso es que no acaba de funcionar. Entonces, yo creo que la Constitución española y la transición hicieron que España pudiera avanzar en muchísimas cosas. Llevamos ya 40 años con esta Constitución española y hay que adaptarla a la realidad del siglo XXI, ¿no? Y sobre todo porque hay una gran cantidad de población que no participó por cuestión biológica de esa Constitución española y creo que tienen derecho y tenemos derecho a conformar el futuro que queremos juntos, ¿no? Y evidentemente también toda la parte de derechos y actualizarlos a la nueva realidad. La sanidad tiene que ser un derecho fundamental establecido por la Constitución y tenemos que ver todo el tema de la digitalización y muchísimas cosas que ahora son de súper actualidad, pero que claro que en el 78 no podían ser contempladas. Yo imagino, Ángel, un Senado, yo lo imagino y lo imagino despierto, no soñando, en el que fuera realmente una Cámara de Representación Territorial donde los presidentes debatiéramos con frecuencia, con el gobierno o sin el gobierno, sobre distintos aspectos que nos afectan de una España compleja como aquella que tenemos, pero como eso no se ha podido conseguir y el Senado no ha sido lo que tenía que haber sido, el Congreso se convirtió en el Senado y se convirtió inmediatamente en una Cámara de Representación Territorial. ¿Sabéis lo que nos pide a nosotros en nuestros territorios la gente? Que votemos los diputados del PSOE o del PP o de Ciudadanos en función de los intereses de cada territorio y no los intereses generales. Es decir, la gente no está en el Congreso de los Diputados representando a sus regiones.
nos está representando a todos. Es decir, el diputado de Valencia o el diputado de las Islas Baleares me representa a mí también como extremeño. Los extremeños lo representan a ellos. Eso es que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Lo contrario es que desde el minuto uno lo abortamos y entonces ha salido otra cosa diferente de lo que tenía que haber sido. Y luego en España hay dos problemas. Uno es de identidades o de posible identidad, pero hay otro de desigualdad. O sea, a fecha de hoy, a mí no me gusta llorar, simplemente describir la realidad. Es decir, en la España de hoy hay desigualdad, profunda desigualdad. Infraestructuras del siglo XXI en algunos sitios y trenes del siglo XIX en otros. Y mientras eso no seamos capaces de corregirlo, y no podemos llevar el debate hacia las identidades, corrijamos primero las desigualdades y luego algún día nos podemos ocupar de las identidades. Yo creo que en el ámbito del Partido Socialista no tardaríamos más de una mañana en ponernos todos de acuerdo en lo que sería un avance constitucional, ¿eh? Lo único que no se va a discutir y no se puede discutir, y yo desde luego estaría muy en contra de ello, es la soberanía nacional y por tanto el concepto de igualdad entre todos los españoles. Es por lo que estamos además en política, ¿no? Pero vamos, es evidente que aquí jugamos a cosas distintas. Lo ha dicho muy bien el presidente de Extremadura, Guillermo, y coincido. Aquí hay gente que jugamos al mus, no quiero con ello frivolizar, pero hay quien juega al póker, ¿no? Nosotros vamos al Congreso de los Diputados a hablar de España y de lo que le interesa al conjunto de España. Y hay fuerzas que solo se presentan para defender los intereses de su exclusivo territorio, ¿no? Y esta dicotomía, no digo que hasta ahora la hemos ido gestionando razonablemente bien, pero hombre, hay mucha gente que en España ya empieza a no ser tolerante, y es razonable con que 140 o 150 diputados del PSOE manden mucho menos que 3 diputados que en un momento determinado se necesitan en favor de los intereses del nacionalismo en Cataluña o en el País Vasco. Esto ¿queda mal decirlo? Pues no, hombre, no. Yo creo que hay que hablar con sinceridad. Es un problema democrático. Lo que tenemos que aceptarnos, es decir, hay que aceptar. Yo me quejo del tren, pero Francina no tiene tren porque le une a España un mar, y entonces tenemos que ver las dificultades que cada uno tenemos y ser capaces de entendernos y de comprendernos y de aceptarnos, que tenemos que mirar cada realidad y cada situación, ¿no? Presidenta, Guillermo, si tenemos tren, lo que pasa que está transferido a la comunidad autónoma, lo pagamos solo los ciudadanos de Baleares. Digo para venir a la para llegar a Madrid. Nosotros el gobierno de España nos pone 0 euros en tren. ¿Estaba de acuerdo, Presidenta, con lo que planteaban aquí los dos presidentes? Bueno, a ver, es cierto, yo decía, tenemos que hacer reformas en España porque no acaba de funcionar el modelo que tenemos, y eso es normal. Llevamos 40 años con esta Constitución, hemos descentralizado competencias, pero no hemos aclarado los sistemas de cómo decidimos qué se hace con las competencias que tenemos. Y yo creo que efectivamente el Senado se tiene que convertir en una Cámara territorial porque tiene que representar la posible negociación y decisión de aquellas competencias que son autonómicas. Sobre lo que no es justo es que solo decida el Gobierno de España sobre competencias que ya están transferidas. Por ejemplo, no es posible que la competencia de educación sea de los gobiernos autonómicos y en cambio luego tengas un gobierno de España, como tuvimos con el gobierno Rajoy, que hace una LOMCE sobre la que están en contra los gobiernos autonómicos, la mayoría, y que está en contra de la comunidad educativa. Entonces, algo está chirriando en España y tenemos que arreglarlo. Y a partir de ahí, poder hacer del diálogo y la capacidad de lealtad institucional con los organismos multilaterales y bilaterales que existan las posibles relaciones entre unos y otros. Y yo creo que sí que tenemos que seguir reformando cuestiones. Les pongo otra cuestión sobre la mesa. Presidente Page, ¿Vox engorda solo por la situación en Cataluña o hay algo más? Bueno, hay algo más. Yo creo que evidentemente el independentismo provoca, después de muchos años, y llevamos ya padeciendo este problema, ¿no? Y que hay que arreglarlo, sobre todo si podemos, con buenas maneras y con mano izquierda y con diálogo, pero provoca obviamente reacciones. En la democracia todo funciona como vasos comunicantes, ¿no? Yo creo que en España hemos vivido una anormalidad democrática en el sentido de que llevamos 40 años, fíjense que son casi los mismos que estuvo la dictadura, de democracia en que nadie ha querido llamarse de derechas. Yo me hacía mucha gracia cuando escuchaba a Aznar decir que era de centro. Bueno, nadie se lo ha creído nunca, pero lo cierto y verdad es que llevan 40 años negando, e incluso se molestaban cuando le llamaban de derechas porque se cabreaban diciendo que les insultábamos, ¿no? Y hemos pasado de que nadie se considere de derecha, incluso que consideraban casi un insultillo que le llamáramos de centro derecha, a que ahora se manifiesten algunos con mucha obscenidad en la extrema derecha. Es propio de la extrema derecha la obscenidad. Creo que tiene que ver también con ese complejo identitario. España no es ni el independentismo de Torra, ni tampoco Vox, no nos engañemos. Hay una inmensa mayoría de gente que está en la España absolutamente plural, pero al mismo tiempo moderna, que representa la Constitución y que representamos muchos partidos, especialmente el PSOE, ¿no? Desde mi punto de vista. Presidenta, ¿quién ha engordado a Vox?
Bueno, mire, yo creo que el tema de Vox, que ahora desgraciadamente no ha entrado en las instituciones españolas, yo creo que eso es una desgracia para la democracia, representa un partido político que se nutre de una corriente a nivel internacional, muy populista, de ultraderecha, que se está manifestando además en gobiernos, no sé, hablemos del presidente de Brasil, podemos hablar de Donald Trump, podemos hablar de muchas cosas que están sucediendo en este momento que vivimos en una globalidad complicada, pero también son partidos que se están nutriendo de crear odio y crispación entre ciudadanos, de dividir y no de dialogar y de consensuar. Están haciendo un discurso a las vísceras y a mí me preocupa muchísimo desde el punto de vista democrático. Basta ver sus intervenciones en torno a la inmigración, en torno a las mujeres, en torno a las identidades o a los sentimientos que puedan tener personas y territorios en España. En definitiva, yo creo que son partidos que hacen del radicalismo, del odio y de la crispación su forma de ser para luego, en fin, marcar políticas que democráticamente son absolutamente injustificables. Presidente Vara. Bueno, aquí en la Gran Vía, donde estamos, hay una tienda muy famosa que tiene una marca con eslóganes muy atractivos, ¿no? El problema que tenemos es que en la política se ha instalado la política eslogan, es decir, la política de mensaje corto, la política de 140 caracteres, y nosotros tenemos un problema en ese escenario, hay que reconocerlo. La izquierda necesita 10 minutos para convencer a la gente, porque convencer a alguien... Y aún así a veces les cuesta. Mandarle a alguien un mensaje directo que, como decía Francina, vaya dirigido a la víscera, básicamente basado en antagonismo, de contra tal y contra cual y contra el otro, pues es más fácil que convocar a la gente a un proyecto colectivo, a un gran pacto social entre acomodados y no acomodados, para lograr que el país tenga unos niveles mínimos de bienestar que permita que tengamos esa tranquilidad de que la igualdad de oportunidades no está en peligro, ¿no? Cuando tú conviertes al ciudadano en individuo, es más fácil de mensajear en corto, porque el ciudadano exige más explicaciones, y exige más reflexión, y exige más pensamiento, y exige más análisis crítico de la sociedad, y exige más matices. Cuando tú individualizas, y eso se está haciendo, y hay que reconocer que lo hacen bien, tú sacas al ciudadano de un proyecto colectivo y lo conviertes en un individuo y te diriges al individuo. Ya no le tienes que hablar de un mundo mejor o de intentar mejorar el proyecto colectivo. Solo le hablas a él directamente y encima le hablas y secuencias lo que le estás hablando. Pues nos encontramos realmente con una distorsión, que es lo que está ocurriendo. Pero, presidente, por ejemplo, que no haya habido movilización de la izquierda en las últimas elecciones andaluzas, ¿es culpa de Susana Díaz, del liderazgo de Susana Díaz, o es culpa de la izquierda? Es culpa de todos nosotros que hemos sido, que necesitamos para poder explicar a la gente y apelar a ese proyecto colectivo y no entrar, o sea, la campaña, las reglas del juego, no te las puede marcar alguien que tiene intereses absolutamente diferentes. Nosotros tenemos que seguir siendo fieles a nuestras ideas, a nuestros valores y a nuestros principios. Los tenemos que explicar, solo que ahora tenemos un problema y es que para explicarlo necesitamos 10 minutos. Pero nos cuesta mucho el poderlo hacer para convocar a la gente a formar parte de un proyecto colectivo. Presidente Paje, después voy con Francina Armengol. En Andalucía no está gobernando como presidente quien más se ha movilizado, está quien más ha perdido un 47% del voto. Sí, pero es cierto que la izquierda no se movilizó en esas elecciones, a pesar de que Susana Díaz fuera la ganadora. Habrá muchos factores, yo creo que hay uno táctico evidente, y es que no había nadie, ni ustedes, aquí ningún tertuliano, yo no he escuchado a nadie que haya dado por hecho que podíamos perder la presidencia de Andalucía. Todo el mundo hemos contribuido a crear esa ficción de que estaba clara quién iba a ser la presidenta y solo se trataba de ver con quién iba a pactar. Este es un error táctico que no es de nadie, es de todos, porque yo soy parte de él, ¿no? Pero, hombre, en la democracia española, desde que se ha infartado con la crisis, hay una dualidad que resulta un tanto injusta para los que no renegamos de lo que somos y de ser partidos y políticos, si me lo permite, ortodoxos, clásicos, ¿no? A mí me exige todo el mundo, como a Guillermo y como a Francina, que somos representantes del PSOE, que nos conozca la gente. Trabajar 24 horas al día. Hay gente que en España está pensando en partidos que tienen que gobernar y partidos que son instrumento para dar una patada en la mesa. Que no es lo mismo. Yo estoy convencido que la mayoría de los españoles, incluso los que votan a Vox, no están pensando en que Vox gobierne, están pensando en que, bueno, que le den una patada, que den un golpe en la mesa y ya que aprendan los políticos. Y es increíble, yo tengo candidatos de partidos nuevos en mi región a las que nadie le exige conocerlos, no los conoce nadie.
Y yo, sin embargo, tengo que andar de arriba para abajo, respondiendo de todo, de la sanidad, de la educación. Es increíble, pero la democracia y el infarto de la crisis ha traído que a los partidos más evidentes, más reconocibles, más de gobierno, la gente nos juzga con las reglas de juego clásicas de la democracia, y a otros simple y llanamente da igual la marca nacional, el cabreo de turno y la coyuntura o la moda de turno. Esto es preocupante porque evidentemente el escenario cambia cada 3 meses, ¿no? Cuando no cambia nada, ni el presupuesto, ni la sanidad, ni los médicos, ni los profesores. Presidenta, que quería hablar. Sí, bueno, yo quería introducir algo que me parece importante. Es verdad que Vox representa una ultraderecha radical, que muchos de sus cargos salen de lo que era Partido Popular y que durante años han trabajado en la administración autonómica o en la administración municipal, pero a mí ¿qué me preocupa? Que el Partido Popular y Ciudadanos, que en teoría quieren ser partidos de gobierno, que quieren representar en teoría una derecha europea, moderna y tal, bueno, que estén blanqueando este discurso de Vox y que estén dispuestos a pactar con ese partido, cosa que no se pasa en muchos países de la Unión Europea, un partido que adopta un discurso claramente racista, muchas veces homófobo, claramente contra las mujeres y contra la igualdad de oportunidades, y por tanto el problema grave que tenemos es que la derecha que tendría que existir en España, moderada y europeísta, se está volcando hacia la radicalidad extrema con unos posicionamientos que a mí democráticamente me preocupan. Yo decía, no puede ser que desde una política responsable, pensando en los ciudadanos y no en los votos que pueda achacar en unas elecciones, vayamos a destruir lo que hemos construido durante esos 40 años de democracia, que es precisamente los puentes de diálogo, que es precisamente entender que España es plural, que es precisamente entender que somos un partido abierto, que somos parte de la Unión Europea, que tenemos una concepción social del Estado, en definitiva, todo aquello que hemos ido argumentando y consiguiendo con derechos para la ciudadanía, que lo volvamos atrás todo para dejarnos llevar con esa extrema derecha, con esos posicionamientos tan radicales, porque yo estoy oyendo ya discursos desde que hay esa división de la derecha en diferentes partidos políticos, tanto de gente de Ciudadanos como de gente del Partido Popular, de su propio presidente, que hace unos años no los hubiéramos tolerado, ¿no? Y por tanto algo está sucediendo que no va en beneficio de nuestra democracia. Primero, yo creo que bien haríamos en reconocer que esto es algo nuevo. A mí me sorprende mucho cuando oigo pontificar a gente como si esto lo hubiéramos vivido. No lo hemos vivido, con lo cual es nuevo para todos. Y bien haríamos en ser flexibles a la hora de hacer la valoración y de entender que la verdad absoluta no está en ningún lado, ¿no? Pero, mira, en España la política ha tenido y tiene un problema en la capacidad para recuperar consensos perdidos. Si una cosa es que no nos podamos poner de acuerdo en todo y otra es que no nos podamos poner de acuerdo en nada. Y puede haber una parte de la población que ante la incapacidad de los partidos políticos de haber encontrado puntos de acuerdo, de aproximación, al menos intentarlo, hayan dicho, oye, si vosotros, que sois los que habéis representado la política tradicional, no habéis sido, o no sois capaces, no habéis sido capaces de ponernos de acuerdo en nada, le pego una pata al tablero y me voy a buscar otra cosa. Es decir, cuidado con las lecturas, vuelvo a traer aquí a colación a Felipe, cuidado con las lecturas simples de problemas complejos. Se pueden hacer lecturas sencillas, pero no simples. Y realmente es una suma de acontecimientos. A mi juicio, uno muy importante es la incapacidad que hemos tenido para poder alcanzar acuerdos. Y un país donde el conjunto de las fuerzas políticas no son capaces de ponerse de acuerdo en nada, tiene un problema. Pero entonces, ¿cuál es la receta? Porque todos ustedes tienen elecciones... Pero yo creo que hay una cosa también para no engañarnos. Yo creo que el principal responsable fundamentalmente de que Vox emerja es la enorme debilidad del Partido Popular. La mayoría de la gente de Vox se reconocía en el PP de andar. Y han visto cómo sus dirigentes decían que Rajoy era un blando y Soraya Sáenz de Santamaría una tibia. Perdónenme la expresión, que a lo mejor resulta, no quiero con ello ser ofensivo, pero yo creo que es evidente. Llevamos con un Partido Popular muy acomplejado mucho tiempo, que al final ha permitido que haya gente que diga, bueno, estos son los de verdad, estos son los que me identifico. No dicen nada que no supusiéramos ya de mucha gente del PP. Y no creo sinceramente que sean una novedad desde el punto de vista ideológico. Son una parte de lo que antes estaba dentro del Partido Popular. Y una parte a lo mejor que se fue a Ciudadanos también, porque vio en Ciudadanos un papel muy, muy, muy activo en el tema de Cataluña, ¿no? Pero por eso yo quería preguntarles, presidente Paje, ¿cuál es la receta? Todos ustedes tienen elecciones a la vuelta de la esquina y entiendo que todos ustedes están mirando, tendrán sus encuestas, estarán mirando ante la posibilidad de que el fenómeno Vox, que lo hemos visto emerger en Andalucía, lo veamos emerger en Castilla-La Mancha, en Extremadura y quizá también en las Islas Baleares. ¿Cuál es la receta desde el socialismo? La política.
la política. Yo defiendo los presupuestos generales del Estado, no porque los haya presentado un gobierno de mi partido solamente, los defiendo porque es bueno para Extremadura y porque creo que es bueno para los españoles, porque establece un 3% para las pensiones mínimas, porque aumenta el salario mínimo, porque aumenta el dinero para la dependencia, porque recupera los subsidios para los mayores de 52 años, porque recupera aspectos y cuestiones que son esenciales y la mejor manera es que la política intervenga y actúe. El ciudadano rompe el tablero cuando ve que la política no da respuesta a los problemas que tiene. Y por eso yo creo que hay que intentar que los parlamentos aprueben leyes. Me parece inaudito lo que está ocurriendo en algunos parlamentos, de que están prácticamente suspendidos de actividad. O sea, el ciudadano en el sistema parlamentario nuestro no nos elige a nosotros, elige a los diputados. Ellos son los que representan realmente a los ciudadanos y a las ciudadanas, y ellos nos eligen a nosotros a través de la democracia representativa. Bueno, pues cuando esto la gente lo ve y ve que el panorama político lleno siempre de rayas rojas y de rayas negras, y yo con este no voy, y yo con el otro no voy, y yo con el otro no voy, y yo contigo no quiero saber nada, pues al final dicen patada al tablero y me busco la vida. ¿La receta, presidenta? La política, decía el presidente Vara. Yo creo que lo estamos demostrando en muchos sitios donde estamos gobernando. ¿No? Yo hablaré de Baleares, pero lo podría hacer, supongo, Guillermo desde Extremadura, o Emiliano desde Castilla-La Mancha, o Chimo Puig desde la Comunidad Valenciana. Nosotros llevamos una legislatura intensa en Baleares, que estamos gobernando desde el acuerdo y desde el diálogo entre formaciones políticas que pensamos diferente. Por tanto, no es cierto que no seamos capaces de entendernos, sino que sí que es cierto que cuando eres capaz de pactar una hoja de ruta para tu comunidad autónoma, pensando en los intereses generales, sino pensando tanto en los intereses del partido político, se está demostrando que desde la izquierda, desde los partidos progresistas, somos capaces de dialogar, de tirar adelante políticas necesarias para la ciudadanía, y que hemos conseguido en esta legislatura, yo creo que acuerdos muy importantes. La derecha, decía Emiliano, el Partido Popular está débil y se está volviendo atrás, ¿no? Muchos años atrás, ¿no? Ese túnel en el que ellos llevó a Aznar. Bien, pues la alternativa es claramente la otra, y la otra somos el Partido Socialista, evidentemente en alianzas con otros partidos políticos, como estamos haciendo en Baleares y como estamos demostrando que durante estos 4 años pues hemos retornado derechos, hemos hecho política para la ciudadanía, hemos mejorado la sanidad, hemos mejorado la educación, hemos mejorado los servicios públicos, y además estamos gestionando bien la economía, estamos creciendo mejor y estamos en situación mejor que como heredamos esta comunidad autónoma. Por tanto, lo que podemos hacer en muchos ayuntamientos, y lo estamos demostrando, lo que podemos hacer en muchas comunidades autónomas, y lo estamos demostrando, se puede hacer también desde el Gobierno de España. Y creo que Pedro Sánchez está demostrando que, a pesar de las dificultades en cómo hemos podido acceder al Gobierno, en esa moción de censura que era absolutamente necesaria, democráticamente hablando, para la salud democrática de España, está planteando un Gobierno que está haciendo del diálogo y del intento de consenso la hoja de ruta, y pensando en el interés general de todos los españoles y españolas, vivan donde vivan, y buscando las soluciones a los problemas que tenemos. Y yo creo que esa es la vía. ¿Quién ha demostrado que sabe gobernar con diálogo y con pacto? Solo nosotros, el Partido Socialista. Bueno, yo creo que en toda democracia y en todo sistema los radicales retroalimentan a los otros radicales. Por tanto, la solución no va a venir de los otros radicales, que les beneficia tener una contraparte. Va a venir al contrario, de la normalidad. Yo diría que la mejor solución es Constitución española con un doble acento. Acento socialdemócrata. Yo creo que es el que ha proporcionado claramente, claro, yo defiendo lo que defiendo, ¿no? El que ha proporcionado los avances más notables de este país, lo que defendía Felipe González y ha defendido el PSOE y Zapatero y ahora el presidente Sánchez. Lo digo como lo siento, mucho más incluyente que cualquier otra formación política. Y en segundo lugar, una voluntad determinante de todas las fuerzas políticas de evitar una España en 2 bloques. En España podemos estar rotos y divididos en muchos pedazos. Y eso no es bueno. Pero lo peor es que nos metamos en 2 bloques. Cada vez que ha pasado esto en este país, malo para el conjunto. Y eso le gusta a algunos, que quieren la España de derecha, la España de izquierda. Yo soy de izquierdas, soy progresista, pero entiendo que el país es cosa que es de todos. Sobre todo de la gente que quiere entenderse dentro de la Constitución. Ha sacado, digamos. Sí, que se está produciendo un hecho además que es muy significativo, y es que uno ve las sesiones de control al gobierno y son brutales, pero luego cuando llega el momento de votar, la mayor parte de los decretos leyes se aprueban además con amplias mayorías que apoyan las propuestas que vienen del gobierno, y entonces parece como si por un lado la gente estuviera votando una cosa, pero luego no quieren aparecer como que realmente les preocupan los problemas comunes, y vamos a los antagonismos, ¿no? Por lo que decía Emi, porque creo que
que estamos en unos tiempos en los que parece que más interesa buscar qué nos separa que qué nos une, ¿no? Ha sacado usted el tema de los presupuestos. Una pregunta que les formulo a los tres. Usted dice, hay que apoyar esos presupuestos porque son buenos para mi comunidad. ¿Percibe cierta desigualdad en esos presupuestos por comunidades? Si hablamos solo de inversiones, deberíamos hacer siempre un esfuerzo de poner las inversiones en periodos de tiempo. Es decir, lo que se invierte en un sitio son infraestructuras básicamente en carreteras o en red ferroviaria, que no son los presupuestos de un año, es un compromiso durante un tiempo, ¿no? Y yo lo que miro es si lo que viene a Extremadura, aunque sea la comunidad la que más viene por habitante, pero más que la cantidad, lo que miro es si es lo necesario para acabar las infraestructuras. ¿Y lo es? Y si es necesario, lo que estaba previsto en estos momentos por parte de Adif para terminar la plataforma de alta velocidad de Badajoz a Plasencia, está en los presupuestos. Siendo eso así, luego lo que vaya al resto de los sitios depende de las necesidades. Lo que quiero es que en un horizonte de unos años digamos, oye, pues llegado tal año debemos tener una infraestructura que sean homologables en el conjunto de España. ¿Cree que va mucho a Cataluña? No, porque Extremadura viene también con alguna frecuencia y va a venir pasado mañana. No, le pregunto si cree que va demasiado dinero a Cataluña en los presupuestos. Las cantidades, ya digo, si miramos solo de un año, está hecho. Es decir, decimos, van no sé cuántos más que el año anterior, con lo cual el debate está, ya estamos todo el mundo diciendo, o está todo el mundo diciendo, que es que se prima a uno en detrimento de otro. Y, oye, lo que nos viene a nosotros es suficiente, pues lo que vaya a los demás sitios será porque es necesario, siempre que, obviamente, consigamos que a la vuelta de un tiempo las infraestructuras en el conjunto de España sean homologables. ¿Y usted percibe desigualdades? Bueno, yo creo que este presupuesto es infinitamente más social que el de Rajoy y por tanto ayuda en muchas líneas sociales, ayuda más a los españoles por la vía de las políticas sociales que por la distribución territorial. Yo soy totalmente contrario a que haya estatutos de autonomía en España. Ya sé que lo defienden incluso compañeros míos porque les toca gobernar esas comunidades, que estatutos, leyes orgánicas que digan que el Estado, es decir, que el dinero de todos los españoles tiene que distribuirse en inversiones de acuerdo con la renta per cápita de cada región. Esto, mire, esto es disolvente. Y no lo ha recurrido ni el PP, lo digo para que nadie se llame andanas. Aquí nadie ha recurrido leyes que son absurdas. Y lo digo como lo siento. Mi tierra es humilde. Pero que haya partidos en la izquierda que defendamos que una región, por el hecho de ser rica, tiene que tener más derecho a inversiones que las que no lo tenemos, va contra mi forma de militar en la política. Entre otras cosas, además, el Tribunal Por Constitucional... tanto, yo creo que esto algún día habrá que replanteárselo, ¿no? Y seguramente de las peores cosas que no se dicen es que hayamos sido capaces de aprobar, y el Tribunal Constitucional no ha tumbado, estatutos como el catalán que dice que le tiene que llegar tanto casi como que dan, por favor. No, pero ha hecho una interpretación al Constitucional de manera reiterada y está muy claro. Pues sería bueno aplicarla a los presupuestos. Los estatutos de autonomía no pueden imponer obligaciones al Gobierno de España. Pues sería bueno tomar nota de ello porque realmente me parece disolvente para cualquier país que se precie de serlo y mucho más para los que creemos en la igualdad. Presidenta Armengol, sobre presupuestos y desigualdades. Bueno, a ver, primero de todo, yo defiendo que tiene que haber presupuesto general del Estado en España, que es muy importante que lo haya y que el presupuesto que ha presentado el gobierno de Pedro Sánchez es un presupuesto, como se decía, infinitamente más social. Basta ver la subida de las pensiones, los subsidios para los mayores de 52, las becas escolares, que van a cotizar otra vez a la Seguridad Social las cuidadoras, digo las cuidadoras porque son mujeres casi todas de los dependientes de toda España. Por lo tanto, hay cosas muy importantes que benefician a todos los españoles y españolas y también, evidentemente, a los ciudadanos de mi comunidad autónoma. Bien se explicaba ahora el tema de las inversiones territoriales. Evidentemente, yo como presidenta de las Islas Baleares lo que me preocupa es que las necesidades que tenemos en esta comunidad, que son diferentes de otras. Nosotros somos una comunidad, por ejemplo, a diferencia de lo que pueden ser territorios como los que representan los presidentes que estamos hoy en esta tertulia, que tenemos muchísima más población, que cada año crecemos en población, que necesitamos más inversión en infraestructuras educativas, en infraestructuras sanitarias, que es diferente. Otros tienen un problema de despoblación, pues nosotros tenemos, en fin, otras singularidades y otras realidades. Decir que también tenemos un estatuto de autonomía, y yo lo defendí desde la oposición, y lo hicimos durante la época donde gobernaba el Partido Popular en Baleares y en España el gobierno socialista, un estatuto de autonomía que va en la línea que va la Constitución española. Yo represento un territorio que es insular, y la Constitución española marca claramente que la insularidad es un hecho diferencial que el Estado tiene
tiene que compensar. A partir de ahí, nuestro estatuto dice que tenemos que estar en la media de inversión estatal. El presupuesto general del Estado, si hablamos solo de la inversión territorializada, y quiero recordar, y es importante, que el Estado en Baleares no invierte ni en carreteras ni en ferrocarril, porque esas son competencias transferidas a la comunidad autónoma, no estamos en la media en el presupuesto que se ha presentado, y yo eso no lo creo justo para los ciudadanos de Baleares, y así lo he transmitido al Gobierno de España. Y es verdad que es un presupuesto mejor, mucho mejor que el que presentó el Partido Popular en el año 2018, pero creo que es importante también recordar que hay comunidades como la nuestra que padecen infrafinanciación y que somos islas, y eso resta competitividad a las empresas y a los ciudadanos, y eso es también mi obligación defenderlo como presidenta de las Islas Baleares. Además creo que Francina, que lo tiene muy claro desde el primer momento, porque lo habla muchas veces con ella, tiene muy claro que el hecho insular supone una diferenciación y un hándicap, y yo creo que nadie lo discute a estas alturas, ¿no? Ahora, un kilómetro de ferrocarril vale lo mismo en Cáceres que en Tarragona, lo mismo, y un túnel y un puente. Y por tanto, medir la inversión en términos de ferrocarril, que no es el caso de Baleares, pero vamos, me vale para la autovía como me vale para otras cosas, no nos engañemos. El problema de esto es que al final, hacemos una cuenta territorial desconociendo que lo importante del Estado y lo que hoy define un Estado democrático moderno es la redistribución que hace de rentas. Si estableciéramos el mismo criterio para la declaración de la renta, llegaríamos a la conclusión de que un señor que viva en La Moraleja tiene más derecho a la sanidad que un señor que viva en Móstoles. Tengo que ir cerrando, pero les quiero hacer dos preguntas y les pido máxima brevedad. Se pueden responder casi en monosílabo. La primera, usted lo ha apuntado ya antes, presidente Vara. Líneas rojas para los pactos, ¿le da igual? Usted puede pactar con Ciudadanos, puede pactar con Podemos, puede pactar con el Partido Popular. Yo en Extremadura he sacado 2 presupuestos con el Partido Popular y luego dos con Podemos. Cada jueves aprobamos leyes con unos y leyes con otros. Yo creo que los ciudadanos nos pusieron donde estamos para que sirvamos y seamos útiles. Obviamente yo soy el secretario general de un partido que es un partido de izquierda, un partido progresista, y las leyes sociales tenemos más facilidad para apoyarnos en Podemos, y las leyes más institucionales las hemos aprobado con el PP y lo volvería a hacer. ¿Alguna línea roja para pactar? Bueno, con vos, por supuesto. Yo creo que no lo digo desde un planteamiento de sanitario, como algunos plantean, que yo no quiero meterme con ningún enfermo. Pero lo cierto y verdad es que con el Partido Popular se pueden llegar a acuerdos en cuestión general. A mí me ha resultado imposible con Cospedal, pero vamos, no tengo madera de héroe, tampoco aspiraba a ser el único que se llegara a algún acuerdo con Cospedal en algo, y me ha resultado difícil. Podemos, he tenido momentos mejores, ahora soy el único presidente que tiene a Podemos dentro del gobierno, fíjense lo que es, y encima que me califican de derechas, ¿no?, por todos los lados, pero lo cierto y verdad es que soy el único que tiene a Podemos dentro, y no, yo creo que las cosas hay que hacerlas con cabeza y con sentido común, ¿no? ¿Presidenta? Y hay que tener límites en todo, no vale cualquier cosa. ¿Presidenta? Sí, a ver, una cosa es pactar cosas puntuales o cosas institucionales donde tienen que estar todos los partidos políticos de gobierno. Y como más mejor, sin duda. Y, por ejemplo, nosotros hemos pactado en esta legislatura la ley de fosas para hacer, yo creo que dignificar todo lo que es la memoria histórica, y la ha votado el Partido Popular. Por tanto, hay cuestiones puntuales. Ahora, para gobernar, y quiero ser clara, nosotros gobernamos con un pacto que ha funcionado muy bien, que llegamos a final de legislatura con la hoja de ruta cumplida, con los compromisos y la coherencia con la ciudadanía. Yo me presento por el Partido Socialista, un partido que tiene un programa claramente progresista. Por tanto, lo que yo voy a hacer, si puedo gobernar en el 2019, es esa hoja de ruta progresista, y quiero también dejar claro que aquí Ciudadanos en Baleares ya ha dicho públicamente que no va a pactar con el Partido Socialista. Por tanto, la cosa es clara. Yo pactaré, no hace falta que lo diga usted porque ya lo dicen ellos. Efectivamente, pactaré a la izquierda. Ni Ciudadanos, ni Vox, ni el Partido Popular comparten la ideología del Partido Socialista. Yo lo que no voy a hacer es engañar a la ciudadanía. Y otra pregunta que se podría responder con un sí o con un no, pero conociéndolos a los tres a lo mejor es un poco imposible, pero yo estaría encantada que fuera con un sí o con un no. Presidente Vara, ¿es acertada la política de Sánchez sobre Cataluña? En estos momentos es la única posible. Solo hay una salida, que es el diálogo, y solo hay una legitimación para si algún día hay que tomar decisiones porque se vuelve a violentar la ley, que es haber intentado el diálogo. ¿Y usted piensa que le beneficia o le perjudica? Dice que es la única posible, puede pensar que a lo mejor... Electoralmente mejor nos vendría probablemente otras cosas, pero no hay que estar pensando en elecciones, hay que estar pensando también en el país, ¿no? Y alguien tiene que estar pensando en lo que más le interesa a España. Yo milito en un partido cuyo presidente decía, Ramón Rubial, primero España, luego el PSOE y luego sus militantes. Pero electoralmente sí piensa que le perjudica. Obviamente. Presidente Page, ¿es acertada la política de Pedro Sánchez sobre Cataluña? A cortísimo plazo sí, a medio plazo arriesgadísima. ¿Y le perjudica o le beneficia?
Me perjudica el malentendido de la política que se pueda dirigir desde el gobierno. Yo tengo muy claras las intenciones de Pedro Sánchez, a mí me ha dejado muy claro que no va a hacer la más mínima cesión en materia de soberanía ni constitucional. Otra cosa es que los ciudadanos se la crean y por tanto sí, hay mucha gente que no está dispuesto a creerse el gobierno, en mi tierra muchas, y yo estoy dispuesto a defender la Constitución española y al gobierno que la defienda. Presidente Armengol, ¿qué le parece la política de Pedro Sánchez sobre Cataluña? Bueno, primero de todo decir, ojalá no hubiéramos tardado tanto tiempo en abrir el diálogo. Lo que no puede ser es que hayamos estado muchísimo tiempo alimentando el conflicto. Lo digo por los dos lados, por uno y por otro. A partir de ahí, creo que la política que está haciendo Pedro Sánchez para Cataluña es adecuada, pero no es que sea para Cataluña, es que es adecuada para España, porque es lógico que veamos la realidad no solo desde nuestro espacio y sobre todo no hay que verla desde el interés electoral, sino que hay que ver que tenemos un conflicto, que hace años que tenemos un conflicto territorial y que solo se arregla desde el diálogo. La política es eso, la política es saberse sentar, es intentar entender el problema que tiene el otro, intentar buscar soluciones conjuntas, evidentemente dentro del marco legal y dentro del marco constitucional, que creo que es la línea que está adoptando el presidente Sánchez y el gobierno de España, y creo que, sinceramente, creo que es la adecuada a corto, a medio y a largo. ¿Y le perjudica o le beneficia? Yo creo que beneficia a España, beneficia a Cataluña y también, evidentemente, a la necesidad de tener un país que, repito, es plural, que es diverso y que entienda la realidad y la pluralidad y la diversidad que existe en España. Por tanto, los conflictos se tienen que enfocar y se tienen que buscar las soluciones. Lo que no es posible es seguir incrementando el conflicto y no buscar la solución y pasar más años y más años sin resolver la cuestión. El problema ya no es si nos beneficia electoralmente, no. El problema es que no podemos seguir alimentando un conflicto y hay que buscar las soluciones, y repito, dentro de la legalidad. Yo lo resumiría de una manera evidente, España es un país muy plural y por tanto amparo que respetemos las diferencias, siempre y cuando no confundamos diferencia con desigualdad. Diferencias muchas, todas las que queramos, tantas como personas incluso, desigualdad ninguna. Y que cada uno se pueda sentir español como quiera, pero que eso no te otorgue más derechos ni más deberes que nadie. Este es el tema. Su partido, el Partido Socialista, viene de una época turbulenta. Presidente Vara, ¿habla habitualmente con Pedro Sánchez? Sí. ¿Habitualmente cuánto es? Intercambio de mensajes todas las semanas y en persona nos hemos visto hace 10 días y digo, nos íbamos a ver este sábado, pero con la cuestión del viaje a Davos se le ha complicado un poco la agenda y lo haremos un poquito más adelante, pero tenemos una relación muy fluida. ¿Y usted, presidente Page? Sí, hablo con relativa normalidad. Desde luego, me ha recibido ya 2 veces como presidente, cosa que Rajoy estuvo 3 años y medio negándome entrar a la Moncloa. Y como comprenderán, no es porque me gusten los jardines de la Moncloa, hay muchas cosas pendientes de la región que al menos hemos empezado a discutir con el gobierno. Sí, no tiene nada que ver la actitud de Sánchez con la que había antes, desde el punto de vista institucional y también tengo que decir que personal. ¿Y presidente Armengol? Sí, evidentemente, decía Emiliano, y con razón, no infinitamente más que no el gobierno de Rajoy, no es comparable para nada, ¿no? Evidentemente, cuando hay un problema, cuando hay cualquier cosa, tengo la facilidad para enviarle un mensaje, hablar e intentar buscar las soluciones. Hace 2 días estuve con él en la inauguración de Futuro, o sea que, bien, sí. Y se agradece muchísimo, tanto con él como con los ministros. Cuando a las 3 de la mañana hay un problema con un tren, que el primero que te llame sea el presidente del gobierno, son cosas que se agradecen. Y esto usted lo sabe de primera mano. Sí. Y ya casi está así la última. Y ayer nos lo planteábamos nosotros cuando decíamos cómo vamos a explicar a los oyentes por qué están estos 3 presidentes sentados aquí, ¿no? Y nos formulamos una pregunta: ¿cómo está el partido? Yo se la traslado: ¿cómo está el partido, señor Page? Bueno, yo creo que el partido ahora mismo está muy centrado en ofrecer una alternativa a lo que han sido los años del Partido Popular. Y además, como dice Francina y como también dice Guillermo, desde la pluralidad y la diversidad que representamos, ¿no? Si nos creemos el Estado federal, hay que entender también que cada federación y cada región, incluso cada federación del partido, tenemos algún apellido distinto, ¿no? Sí, yo creo que el PSOE está ahora ofreciendo una alternativa realista, lo demás son cuentos, a lo que representó el PP, y está en ese sentido bastante unido. ¿Y se han cosido todos los rotos? Pero surgirán más. Si la política, mire lo que le está pasando a Podemos, que tanto empeño en convertirse en partido político, empezaron como un movimiento que no creían en los partidos, se han convertido en partido y ya tienen en 5 años los mismos problemas que el resto. Presidente Armengol, ¿cómo está el partido? Bueno, las personas de izquierda siempre somos críticas y siempre queremos mejorar, ¿no? Y esa es, yo creo, que la seña de identidad que tenemos, pero también creo que en este momento sería ridículo negar algo que es evidente. Es el partido que mejor está en España, sin ninguna duda.
presidente Vara. Sí, después de un tiempo en el que estuvimos muy pendientes de nosotros, el partido ahora está muy centrado en los problemas de los españoles, de los ciudadanos y ciudadanas, y yo creo que estamos todos remando en esa dirección. ¿Trabajan más tranquilos ahora? Porque Sí, están menos pendientes de ustedes mismos. Obviamente, ¿no? Y además yo creo que todo el proceso se resolvió de manera satisfactoria y podemos ahora dedicarnos a lo que nos estamos dedicando, porque tenemos mucho poder institucional y tenemos mucha capacidad de cambiar la vida de la gente. Siempre hemos dicho, si me permitís, siempre hemos dicho, yo me lo creo, a conciencia, entiendo que hay mucha gente que no lo tenga que compartir, pero los que llevamos una vida muy intensa en el PSOE, siempre hemos dicho que el PSOE es el partido que más se parece a España. De manera que, visto con perspectiva, este tiempo pasado, que ha sido durísimo, no se lo deseo yo ni a Cospedal. Mire, este tiempo que hemos pasado internamente, en el fondo no deja de ser coherente con este aserto, ¿no? Sí. En un país infartado, con problemas de todo tipo, tampoco pudiéramos pensar que el PSOE estuviera bien. Estábamos mal como estaba el país, ahora estamos como queremos que esté el país. Presidentes, yo les agradezco a los tres que ya se hayan sentado en esta mesa de análisis de Hora 25, compartiendo sus puntos de vista desde tres territorios completamente diferentes, con sus necesidades, con sus particularidades, pero gobernados desde el mismo partido, del Partido Socialista. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Gracias de corazón. Un placer, un beso desde Mallorca. Hasta luego. Un beso.